Pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Bien, buenas tardes a todos por estar aquí con nosotros. La verdad es que es un lujo Bueno, voy a seguir, ¿no? Es un lujo realmente que la Semana Negra siga funcionando a pesar de todos los pesares, que siga habiendo tantísima gente, tanto aquí como fuera, ¿no? Y yo creo que es algo que tenemos que celebrar después de tantos problemas, pandemias y demás, que la literatura de alguna manera sigue siendo un eje vital para tantísima gente. El hecho de que estemos aquí hoy es porque estamos con un escritor, vamos a esperar que acabe de firmar. Nada. Como veis, tiene un éxito que cubre, Lorenzo Silva hace dobletes, 2, 3 y aquí sigue inquebrantable al éxito, ¿no? Bueno, resumiendo, el éxito de esta situación probablemente es porque estamos con uno de los autores, dicen las malas lenguas, que es el autor que más vende de novela negra en castellano. No solo aquí en España, sino en Latinoamérica. ¿Eso es verdad o son maledicencias? No. Tampoco hace falta, ¿eh? Bueno, es un autor de sobra conocido, no solamente novela negra, sino que tiene distintos tipos de relatos, tiene libros, podemos llamar, de historia. Y hoy lo que vamos a presentar es este libro que tenéis aquí, que lo acaba de sacar Destino, Nadie por delante, y que además es un libro de relatos. Son 42 o 43 relatos. 6, pero con 7 capítulos cada uno. Exactamente. El eje principal en el que se mueven todas estas historias es la guerra. No estamos hablando, él no habla de guerras, de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, sino que habla de las guerras actuales de hoy en día. Ese para mí es uno de los ejes principales del libro. Y el otro es que los protagonistas son españoles del ejército que están viviendo estas guerras de ahora mismo y que de alguna manera tengo la sensación de que, y eso nos lo contará él, de que la sociedad española de alguna manera le da la espalda a estas guerras que nosotros también financiamos porque pagamos a nuestros soldados, pagamos sus armas, pero después a la hora de la verdad queremos correr una especie de estúpido velo y mirar hacia otro lado como si no existieran. Lorenzo, ¿no hay cierto tipo de hipocresía por parte de la sociedad ante esta situación? Bueno, buenas tardes otra vez y a los que acaban de llegar y muy especialmente con un agradecimiento especial a quien repite y a quien me aguanta un ratito más. Mira, te voy a responder con algo que me sucedió a mí, hará unos 10 años, calculo, cuando visité Belgrado. Estuve en Belgrado, me invitaron allí a una serie de actos y bueno, me di un paseo por la ciudad. Iba con un serbio y el serbio, al pasar por una avenida, me dijo: ¿ves ese hueco? Eso lo llamamos nosotros las ruinas de Javier Solana. Ese hueco lo hicieron, entre otros, F-18 españoles. Y es verdad. La antigua Yugoslavia, esa heredera residual de la antigua Yugoslavia que acabó siendo Serbia, tuvo una guerra en la que intervino la OTAN contra Serbia, hubo bombardeos aéreos, en esos bombardeos aéreos participaron aviones de combate españoles que arrojaron bombas guiadas sobre diversos objetivos, entre otros el cuartel general de las Fuerzas Armadas serbias, que por cierto derribaron absolutamente, lo redujeron a escombros, a los cimientos, y los serbios nunca lo han querido reconstruir como recordatorio de esa guerra, ¿no? Si uno fuera a la calle y le preguntara a la gente que se cruzara si tiene noción de que el Ejército del Aire español ha bombardeado algún país en los últimos 50 años, estoy seguro de que el 99,99% de la gente diría que no.
y ese es un hecho histórico que está reflejado y suficientemente documentado, ¿no? Y me parece que es, bueno, sintomático, ¿no? Sintomático de cómo una sociedad que en los últimos 40 años ha tenido no a unos pocos cientos, sino a bastantes decenas de miles de compatriotas en escenarios bélicos, en misiones humanitarias, de interposición, de reconstrucción, de todo tipo, pero que han implicado muchas veces el uso de la fuerza por parte de los militares españoles, el uso de la fuerza contra los militares españoles, bajas de todo tipo, mortales y no mortales, de militares españoles, y bajas de todo tipo, mortales y no mortales, causadas por militares españoles. Es muy llamativo que esa realidad, que como digo, se mantiene desde hace 3, 4 décadas y sobre todo de manera bastante intensa en lo que llevamos de siglo, en lugares tan complicados como los dos que aparecen aquí, Irak y Afganistán, pero también algún otro, como Mali, Líbano, República Centroafricana. En todos esos lugares ha habido misiones militares con combates, con uso de armas por parte de militares españoles y con bajas en ambos bandos contendientes. Es muy llamativo que sobre esto haya muy poca información en los medios de comunicación y prácticamente cero literatura. Cero literatura. Lo único que yo conozco es un libro de un autor de Barcelona que se llama Álvaro Colomer, que se llama Aunque caminéis por el Valle de la Muerte, que recoge un episodio de la guerra de Irak, que también aparece en este libro, que es la batalla de Nayaf el 4 de abril de 2004. Es el único autor español que yo conozca, aparte del que suscribe, que ha escrito literatura sobre algo que per se pues es odioso. Bueno, me atrevo a decir más, es abominable. Vamos, si alguien tenía alguna duda, pues no tenemos más que ver lo que casi nos llega a diario, ¿no? De la guerra de Ucrania, que además es una guerra especialmente cruel, pero bueno, todas lo son, ¿eh? Y todo esto que estamos viendo, muerte de civiles, avasallamiento de personas indefensas, daños colaterales abusivos, violaciones de mujeres como arma de guerra, muerte de niños, todo eso se ha producido también en Irak y en Afganistán, en otros sitios que bueno, nos pillan más lejos y quizá por eso lo vemos menos, ¿no? Pero bueno, esa realidad, que todos estamos de acuerdo en que es absolutamente abominable, realmente cuando forma parte de nuestra contemporaneidad, cuando forma parte de nuestro mundo y cuando además no podemos decir que vivamos en una sociedad que está completamente al margen de esos hechos, ¿cómo es posible que la literatura no se plantee indagarlo, ¿no? Sobre todo cuando la literatura desde el principio de la épica o de la narración, por lo menos en Occidente, ese combate entre seres humanos forma parte de los argumentos principales de la literatura, ¿no? El origen de la literatura occidental está en el poema de Gilgamesh y en la Ilíada. Gilgamesh es un héroe que está permanentemente combatiendo. La Ilíada es la historia de una guerra. Y a mí lo que me interesa también es, siendo la guerra consustancial a los seres humanos desde que tenemos memoria hasta el día de hoy mismo, siendo una experiencia en la que los seres humanos una y otra vez se ven arrojados al límite físico y al límite moral, ¿no hay una cierta responsabilidad de abordarlo y, sobre todo, si lo abordas, cómo lo haces? Porque, claro, en la guerra se ha narrado mucho, pero, por ejemplo, buena parte del relato que tenemos acerca de las guerras es relato propagandístico. Es relato que ha idealizado, deformado, enmascarado la guerra, entre otras cosas, para reclutar carne de cañón, para que la gente se apunte a la guerra, ¿no? Y yo creo que un novelista del siglo XXI que se acerque a la guerra del siglo XXI tiene una cierta responsabilidad no solo de acercarse a los hechos, sino de encontrar la manera de contarlos para no convertirse en un instrumento de quienes hacen las guerras, lanzan las guerras o se aprovechan de las guerras, ¿no? Pero una cosa es no ser instrumento de todas esas fuerzas que conducen una y otra vez a los seres humanos al enfrentamiento armado, y otra cosa es vivir de espaldas. Quien vive de espaldas a lo mejor es porque tiene la suerte no de vivir en un mundo en paz. Ninguno tenemos esa suerte, no vivimos en un mundo en paz, pero sí muchos tenemos la suerte de vivir en la retaguardia. Y claro, esa suerte
pues también puede conllevar a veces una cierta irresponsabilidad. Y cuando las sociedades no se responsabilizan de los actos que desarrollan por ahí fuera, es muy fácil que los gobernantes, por ejemplo, decidan a la ligera embarcarse en conflictos bélicos. Yo creo que en el siglo XXI ha habido varios casos en los que gobernantes, y no muy lejanos, se han embarcado a la ligera en conflictos bélicos con resultados desastrosos, entre otras cosas porque no han tenido que rendir cuentas ante una población que permanecía en la inopia, no sé si por inocencia o deliberadamente a veces. Yeah. Fíjate, pero oyéndote, es curioso porque sociedades tan próximas a la nuestra, como puede ser la francesa, la inglesa, la americana, viviendo este mismo tipo de situaciones, este mismo tipo de conflictos, este mismo tipo de ejércitos que están luchando fuera del país, están mucho más próximas, se responsabilizan mucho más de lo que están haciendo sus compatriotas que ellos mandan fuera de alguna manera. Y sin embargo la sociedad española, por alguna razón que yo no alcanzo, no sé si, bueno, tú me darás ahora tu opinión, esta especie de no querer saber, de incluso de vergüenza que tenemos ante estos hechos, yo no sé si eso tiene que ver por la propia historia reciente nuestra relacionada con la dictadura franquista, donde se asocia, es una pregunta que te hago, ¿no? Si se asocia de alguna manera ejército, franquismo, dictadura, y sigue produciéndose esta especie de cola todavía de latigazo que hace que no nos responsabilicemos de que nuestros hijos, nuestros maridos, o quien sea, estén a miles de kilómetros pegando tiros y defendiendo lo que se supone que es la democracia. ¿Podría ser esta una de las razones? Se me ocurre ahora, ¿no? Bueno, yo creo que es complejo. Fíjate, por un lado, sí es verdad que la sociedad española ha sido tradicionalmente una parte muy importante, bastante antimilitarista. Y además, como decía, no lo voy a decir con mis palabras, sino con las palabras de un general español, además muy significativo en la historia de España, y a lo mejor a algunos les sorprenderá lo que voy a decir a continuación. Este general era Emilio Mola Vidal, general africanista, cerebro del golpe de Estado que condujo a la Guerra Civil de 1936, y en sus obras escribió varios libros y además, bueno, escribe razonablemente bien. En un pasaje sobre un libro que tiene sobre la guerra de África, dice que es comprensible el desafecto de la buena parte de la población española hacia la milicia, porque muchas veces la población ha tenido que soportar los peajes de las guerras y, sin embargo, nunca se ha participado de los beneficios, ¿no? Eso lo dice Emilio Mola, no lo digo yo, con lo que el antimilitarismo en España está arraigado y probablemente por buenas razones, ¿no? Pero son razones históricas, son razones que resulta muy difícil conectar con las Fuerzas Armadas de un Estado social y democrático de derecho que no envía nunca a sus militares a una misión de combate, humanitaria o de lo que sea, sin la aprobación de un gobierno elegido en las urnas por los ciudadanos y, en muchos casos, prácticamente en todos los importantes, con refrendo de una mayoría parlamentaria cualificada. Es decir, no lo está decidiendo esto por nosotros un déspota ilustrado ni un dictador. Son la gente que estamos votando cada 4 años. Sí. Y le pedimos pocas explicaciones sobre lo que pasa, sobre por qué se hace o por qué se deja de hacer, ¿no? Hubo un gran movimiento contra la guerra de Irak. Movimiento del que, por cierto, yo participé en las manifestaciones que hubo en mi ciudad porque yo no estaba de acuerdo con la intervención en Irak, ¿no? Pero es lo único que ha habido. Es muy curioso que cuando los militares se volvieron de Irak en el año 2004, seguía habiendo un montón en Afganistán, en una misión militar muy discutible, y tan discutible que ha acabado con la vuelta de los talibanes al cabo de 20 años, con las mujeres otra vez con burka, solo que ahora es todavía peor porque los talibanes han ganado una guerra, con lo que están más crecidos todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, la guerra de Afganistán, el ejército español ha estado en la guerra de Afganistán, en misiones de combate, como se cuenta en este libro, durante 18 años, no durante 2, 3, bueno, es 3 veces la duración de la Segunda Guerra Mundial, y aquí prácticamente no ha habido ningún debate, ni sobre si la misión estaba bien configurada, si estaban claros los objetivos, si se estaba progresando, si no se estaba progresando, cuánto costaba, cuánto dejaba de costar. Han muerto 100 militares españoles en la misión de Afganistán, bien en combate o bien la buena parte de ellos al volver a España transportados en un avión que era digno para transportar ganado, o a lo mejor ni siquiera, y donde venían los militares españoles.
Y aquí ha habido muy poca discusión, muy poca conversación pública, ¿no? Como se dice ahora sobre eso. Con lo que, al margen de ese antimilitarismo ancestral, tradicional, que puede estar vinculado con el exceso de protagonismo de los militares españoles en el siglo XIX, con el papel tan lamentable de algunos militares españoles, no de todos los militares españoles, porque muchos, por cierto, hay que recordar que murieron fusilados por mantenerse leales a la República, cosa que se suele olvidar, pero bueno, ¿no? A mí hay una cosa que, por ejemplo, me llama mucho la atención. Tú le preguntas a la gente, pregunta que se puede hacer, de los 24 generales de división en activo del ejército español el 18 de julio de 1936, ¿cuántos se sublevaron? Haces la pregunta, yo la he hecho a veces, y la gente dice, 16, 17, 22, los 24. Se sublevaron 3. Pero vaya 3, Los otros 21 no solo se mantuvieron leales, sino que buena parte de ellos murieron fusilados o al principio o al final de la guerra por haberse mantenido leales a la República. Pero bueno, es igual. El hecho es que hay una ejecutoria histórica de muchos militares españoles que puede justificar ese antimilitarismo ancestral. Pero estamos en otra pantalla. Estamos 6 pantallas después de eso. Y en esta pantalla en la que estamos, lo que está fallando para mí en la sociedad española es la conciencia cívica que hay en otras. Mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es un ejemplo que a mí me resulta lacerante. Lacerante porque es un país mucho más pequeño que nosotros, porque es un país que ha tenido una intervención, aparece por cierto en este libro, ese país aparece también, una intervención mucho menos significativa que nosotros porque tiene un ejército mucho más pequeño. Ese país es Dinamarca. Dinamarca ha estado en las mismas misiones que España, en Irak, en Afganistán, solo que con menos gente porque tiene un ejército más pequeñito. Bueno, en Dinamarca han hecho una película que acabó, por cierto, compitiendo por los Oscar, magnífica, como es A War, se llama Una guerra, el título en inglés, que habla de la actuación del ejército danés en Afganistán, inspirado en un caso real en el que un oficial danés tomó una decisión que condujo a la muerte de una serie de civiles afganos y del juicio que luego se le hizo a la vuelta. En Borgen, la famosa serie sobre la política danesa, hay una temporada que empieza con la primera ministra yendo a Afganistán y en esa serie, que es una serie que ven los daneses en prime time, hay durante 3 capítulos una discusión sobre si Dinamarca debe estar en esas misiones. Oye, que es un país de 4,5 millones de habitantes, que es un país que no tiene la potencia económica ni de ningún tipo que tiene España. ¿Cómo pueden hacer cosas que denotan que son mucho más conscientes, que tienen mucha más confrontación pública y cívica con sus propias actuaciones dentro y fuera de la que tenemos nosotros? Aquí ya no podemos cargar las cosas, no podemos echarle la culpa a Franco, ni a Mola, ni a Narváez. Oye, estos ya pasaron hace mucho tiempo. Tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos al espejo, ¿no? Fíjate, no solamente eso que estás diciendo es así, sino que yo leyendo el libro, que es un libro de ficción, pero basado en hechos reales, y después hablaremos un poco de ellos, cuando vi los distintos hechos que describes o que cuentas, mi ignorancia, y suscribo todo eso que estás diciendo, fue absoluta. Y os lo voy a... Fijaros de lo que se habla en el libro. El primer caso, el primer relato que vais a conocer seguro, que es el de la isla Perejil. Creo que a todos os suena, ¿no? Año 2002. Conocido, reconocido, incluso se hizo bastante burla sobre el asunto, que tenía también su parte de gracia con las cabras y todas estas historias, que lo narra perfectamente. Pero después, fijaros, sigue. Año 2004, batalla de Nayaf en Irak. Absolutamente desconocimiento por mi parte. Tuve que ir a San Google a ver si realmente formaba parte de una ficción propia y del autor, o eso había ocurrido. Ocurrió. Badghis, Afganistán, 2008. Real, hecho real. Al-Anbar en Irak, 2008. Desconocido absolutamente. Batalla en Afganistán, el año 2019. Y el siguiente, que sí conocía, probablemente porque es muy reciente, y seguro que a vosotros os suena, es el abandono un poco vergonzoso y en fin, que nos recordó un poco a la salida en Vietnam también de los americanos, que es en el aeropuerto de Kabul en el año 2021. En el resto de las situaciones que se narra, ¿me quedan 3 minutos? Wow. En el resto de las situaciones que se narra, resulta totalmente desconocido para la mayoría de la gente. Bien, dicho esto, y a lo que vamos, el libro de ficción, narrado con una agilidad
portentosa. No voy a decir nada del autor, su manera de describir, creando un suspense que realmente... Hay dos maneras, además, de ver el mundo o los hechos reales, ¿no? Uno es estar en primera fila, nadie por delante, que es como se titula el libro, que son unos pocos, y después, como hacemos la mayoría, afortunadamente, que es ver los acontecimientos que nos cuentan en el sofá, viendo en televisión. Lo que pasa es que nos llegan los hechos tan distorsionados que al final no nos enteramos de casi nada. No nos da tiempo. Yo quería contar un par de anécdotas que me llamaron la atención del libro. Pero, ¿cuál es el logro de este libro de Silva? Es que el que nos está contando las historias de ficción, por supuesto, mediatizado a través del autor, son los personajes, es decir, los soldados que estuvieron en primera fila y le cuentan al autor, porque tiene un contacto con ellos, muchas conversaciones, amistades dentro del ejército, y le cuentan de primera mano qué es lo que sucedió. De tal manera que tú, como lector, de alguna manera, sin haber participado en esos hechos, tienes la sensación de haber estado allí. Hay situaciones, por ejemplo, que a mí iba a decir que se me pusieron los pelos de punta, es difícil que a mí se me pongan los pelos de punta, pero, por ejemplo, no sé si fue en Afganistán o en Irak, cuando ese convoy va y llegan a una población... En Afganistán. En Afganistán. Cuenta un hecho que es soldaditos españoles que van a buscar a unos talibanes y cómo en un momento determinado sospechan que va a haber, y de hecho iba a haber, una emboscada. Eso se transforma en un thriller, en una especie de novela o de relato de aventuras, que lo más importante y lo más trascendente es saber que eso ocurrió de verdad. ¿Hasta qué punto, cuando tú te pusiste y hablaste con estos soldados, hasta qué punto fuiste consciente, o ellos eran conscientes realmente, de que se estaban jugando el pellejo, y que después otro de los problemas que sale también en el libro, esa especie de desafección que notan estos soldados, que a pesar de estar jugándose la vida, no hay la más mínima repercusión en España? Mira, son muy conscientes. Yo he tenido, voy un poco al grano, he tenido la suerte de durante 7 años, pues yo entré en contacto con esta gente hace 7 años, y fue cuando me di cuenta de que aquí había unas historias que no había contado nadie, y que eran historias, muchas de ellas verdaderamente escalofriantes y estremecedoras. Hablando con ellos he tenido la suerte de poder recoger de primera mano lo que ellos han vivido en situaciones que efectivamente son situaciones límite, en las que ellos eran conscientes de que estaban al borde de la muerte y que muy bien podía caer la moneda del lado malo, ¿no? Esa historia de cuentas de Afganistán es real. Iban 10 militares españoles en un convoy de 3 vehículos, les hicieron una emboscada. Afortunadamente se olieron que se la iban a hacer porque vieron algo raro, cambiaron de camino. La emboscada no se la hicieron como la tenían preparada y se pudieron defender, pero perdieron 2 vehículos y acabaron volviendo los 10 incrustados en un solo vehículo. Sí. Y esto es absolutamente real. Yo les preguntaba, ¿pero cómo os conseguisteis meter 10 con el casco, con el chaleco, con las armas a punto de fundirse, además? Es decir, que no eran armas frías, habían estado disparando durante media hora. ¿Cómo os metisteis los 11? Pues porque era la única manera de salvar el pellejo. Y se metieron los 11 en un vehículo, ¿no? Los 10. Esa otra historia que se cuenta del verano del 2017. El verano del 2017, los que tengamos alguna memoria, recordaremos que, entre otras cosas, el Estado Islámico mató a 13 personas en Barcelona. Pues era el Estado Islámico, ¿eh? Esa gente no eran unos que leían cosas por internet. Era una célula dirigida por un combatiente retornado del Estado Islámico desde Bélgica. Y eso se ha podido probar. Pues en ese momento había gente de esta, con la que yo he podido hablar, entrando en ciudades de Irak dominadas por el Estado Islámico para desalojarlo. Y entrar en esas ciudades era meterte en un lugar donde lo mismo te podía venir un coche o un camión bomba cargado de explosivos que venía directo contra ti, que podía venirte un dron, que algunos los manejaban ya al final desde Siria, porque ya estaban en la frontera con Siria, que te caía encima cargado de explosivos, o te podía venir un suicida que corría hacia ti para volarte con él, y ese suicida podía ser, como ocurrió en un momento y se cuenta en el libro, y es verdad, un niño de 11 años. Bueno, pues esa gente que estaba... Y no era un riesgo teórico, es decir, otra cosa que se cuenta en el libro, en el lugar donde se pusieron para una de las operaciones, porque ellos iban apoyando al ejército iraquí y en cierto modo dirigiéndolo, para reconquistar una de esas ciudades, en ese mismo lugar, al día siguiente, se pusieron unos SEAL estadounidenses
y les cayó un dron suicida encima y les destrozó a 4 de ellos. Es decir, que no era un riesgo teórico, era un riesgo que te podía dar, ¿no? Pues mientras ellos estaban viviendo eso, ellos me lo decían. Pensabas, no hay nadie en España que sepa que nosotros nos estamos jugando la vida para que dejen de tener estas bases los que acaban de matar a 13 personas en Barcelona. No lo sabe nadie. Y no te lo decían como quejándose amargamente, sino como poniendo encima de la mesa, ¿es normal esto? ¿Esto es un país normal? Bueno, lo dejo ahí. Es una pena no poder, ya veis que el tema daría para mucho. Tenía un montón de preguntas, por ejemplo, lo de la coordinación de los distintos ejércitos que me sorprende realmente. Bueno, no hay tiempo para más. Lorenzo Silva va a firmar, si alguien tiene interés, yo os recomiendo realmente el libro porque aprenderéis muchas cosas de nuestra propia historia que desconocemos o que yo desconocía hasta que lo leí. Y darte las gracias por estar aquí, 24, 25 años. ¿Cuántos? 25, esta es la 25ª, viene en el 98, pues la 25ª. Esperemos que el próximo año sigas aquí y que sigas escribiendo cosas tan interesantes. Al fondo, libros y lo firmará el autor. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias.